En este video vamos a recorrer los 6 estadios más icónicos de todo Londres. La capital de Inglaterra, una de las ciudades más importantes y famosas alrededor de todo el mundo, es una ciudad que tiene muchos recintos sobre el fútbol, pero en este video vamos a visitar los 6 más importantes en un día. Si te interesa saber cómo son las afueras de los estadios y cómo llegar a cada uno de ellos, quédate en este video. Y nuestro recorrido por los estadios de Londres comienza por el que está a mis espaldas, el Estadio Olímpico de Londres. Un estadio que empezó su construcción en 2008 y fue finalizado e inaugurado en mayo del 2012. Es un estadio un poco odiado por algunos fanáticos del equipo, ya que este recinto realmente se construyó para que albergue los Juegos Olímpicos. Aquí se celebró la apertura y clausura, y aquí hace 12 años Usain Bolt ganó 3 medallas de oro, ya que es un estadio que cuenta con pista olímpica. Su capacidad en un inicio fue para 80.000 espectadores, pero luego de los Juegos Olímpicos se redujo a 62.000 y es un estadio que ha dejado mucha polémica, ya que costó más de 500 millones de libras y fue financiado con el dinero público. Como no se sabía qué hacer con el estadio luego de los Juegos Olímpicos, hicieron que algunos equipos de Londres presenten su candidatura para mudarse a este recinto. Los equipos de la Premier League que se postularon y mostraron sus candidaturas fueron el Tottenham y el West Ham. El Tottenham quería mudarse acá, pero quería quitar la pista olímpica, y una regla del contrato de la venta era que el equipo que se quede con este estadio no le podía hacer modificaciones. Como tenían que reducir la capacidad, todos esos arreglos costaron un poco más de 200 millones de libras y sorpresivamente el West Ham solo terminó pagando 15 millones. Y desde la temporada 2016-2017 que el equipo se mudó a este estadio, tiene que pagar 2 millones de libras anuales, como que si fuera un alquiler. Hay varios métodos de cómo llegar a este estadio, sin embargo, el más conocido es dirigirte a la estación de Stratford, que queda a 15 minutos, cruzas un mall y pues después tienes que caminar durante 10 minutos toda esa calle. Finalmente terminas llegando acá, al Estadio Olímpico de Londres, con una capacidad de 60.000 personas y es la casa del West Ham. Luego del estadio del West Ham regresamos a la estación de metro Stratford y tomamos el Overground, que nos va a dejar en una estación llamada Canterbury. Luego de eso tomamos el bus 236, que nos va a dejar en esa esquina de allá. Caminando toda esta calle es un barrio lindo, pero al final vamos a encontrar el Highbury Square, el estadio antiguo del Arsenal, y 10 minutos después nos encontraremos con el Emirates Stadium, la casa actual de los Gunners. Y esto que está a mis espaldas era el estadio antiguo del Arsenal, llamado Highbury, pero actualmente se lo llama Highbury Square. Ya no es un estadio, obviamente es una zona residencial con departamentos adentro, y como pueden ver todavía mantiene esa fachada exterior, y por dentro hay unas zonas verdes que es, digamos, la parte del centro donde anteriormente era el césped de la cancha de fútbol. Luego de la caminata desde el antiguo estadio del Arsenal, a 10 minutos vas a encontrar el Emirates Stadium, que pues estamos entrando y así se ve. Por cierto, si vienes directamente acá, la mejor opción es bajarte en el Arsenal Station, la estación del Underground, que te deja a tan solo 5 minutos del estadio. Pero si quieres ir primero al estadio antiguo, pues sí tendrás que hacer una caminata de 10 minutos que vale totalmente la pena, porque aún así puedes conocer un barrio nuevo. Y a mis espaldas está el Emirates Stadium, la casa actual de los Gunners. Es uno de los estadios más grandes de Inglaterra, impone demasiado respeto, tiene una capacidad para 60.000 espectadores y vaya que era necesaria esa mudanza para el equipo de Londres, ya que en su anterior estadio solo tenían espacio para 38.000 espectadores, por lo cual el estadio ya les estaba quedando chico. El estadio se empezó a construir en el 2004 y fue inaugurado en el 2006. Por lo cual el Arsenal para la temporada 2006-2007 se mudó acá. ¿Y por qué es un estadio tan importante en Inglaterra? Aparte de ser la casa del Arsenal, uno de los equipos más ganadores, fue el estadio que, digamos, motivó y abrió las puertas a que se construyan los estadios modernos que conocemos ahora. Un claro ejemplo es el estadio del Tottenham o el estadio del Wembley, que fueron inaugurados después de la inauguración del recinto que está a mis espaldas.
Uno de los detalles más espectaculares que tiene el estadio del Arsenal a sus afueras son bastantes detalles, bastantes cosas del pasado, frases de leyendas, frases de fanáticos, en los asientos, en las paredes, ya les voy a dejar algunas tomas, y también tiene estatuas de leyendas. ¿Y por qué les decía que fue un estadio importante para los estadios modernos que conocemos ahora? Como pueden ver, toda esa arquitectura de vidrio, todo ese espacio moderno, las suites, es lo que vemos ahora. Entonces, este fue el estadio que sentó las bases para que los otros clubes se motivaran a construir un tipo de estadio como el de aquí. Y luego de visitar el estadio del Arsenal, venimos más al norte de la ciudad para visitar el estadio del Tottenham. Los dos equipos están ubicados en el norte de Londres y, valga la redundancia, ellos disputan el derbi del norte de Londres. Este estadio destaca más que todo porque fue inaugurado en 2019, por lo cual es uno de los más modernos. Su construcción costó alrededor de más de 1 billón de libras. El moderno estadio del Tottenham también alberga partidos de la NFL anualmente. El estadio, mientras se construyó y tiene una cancha retráctil luego de que obviamente haya llegado a un acuerdo con la liga para que aquí una vez al año se jueguen los partidos. Algunos fanáticos del equipo le dicen a este recinto el New White Hart Lane, porque su anterior estadio llamado White Hart Lane pues fue demolido, pero era aquí mismo, por lo cual este estadio fue construido en el mismo lugar en el que tenían su anterior casa. A pesar de que el estadio es el más moderno y uno de los más caros, pues lamentablemente, si se puede decir así, no está situado en un barrio seguro. Y es que el barrio del Tottenham no es el más pobre ni el más inseguro, pero digamos que se lo considera un poco así. Y es una ironía, puesto que a pesar de que es el estadio más moderno, se encuentra en un barrio que no es del todo bueno, mientras que otros estadios se encuentran en las zonas más caras de Londres. Hay que decir también que cuando el estadio del Tottenham se estaba construyendo, uno de sus objetivos principales era que el alrededor, o sea, la zona que rodea el estadio, mejore, pero parece que ese objetivo no les ha funcionado del todo. No es un lugar, digamos, invivible, pero sí puedes ver demasiada gente consumiendo algunas sustancias y mucha diversidad. Aquí puedes encontrar gente de todos los países que no te imaginas. A pesar de que es el más moderno, no es el más grande de Inglaterra, ya que con la capacidad de 63.000 espectadores queda en el tercer más grande del país, por detrás del estadio del Manchester United, Old Trafford y el estadio de Wembley. Y como pueden ver, ahí llegamos a la estación de Wembley Park. Caminando toda esta calle durante 15 minutos llegarán a Wembley, el estadio más importante y emblemático de toda Inglaterra. ¿Y por qué este estadio es tan importante para los ingleses? Bueno, hace muchos años atrás, aquí Inglaterra ganó su primer y único mundial, aunque no fue en este Wembley como tal, sino en el antiguo Wembley que estaba construido aquí mismo. El estadio fue demolido y nuevamente construido porque el antiguo Wembley, digamos que ya no cumplía con los requisitos deportivos que exigían. Y la catedral del fútbol no es solo importante por el fútbol, sino porque diferentes artistas como Michael Jackson, Madonna o bandas como Coldplay, U2 o Queen se presentaron aquí en este recinto, aunque no en este, sino en el antiguo, pero sigue siendo Wembley y sigue siendo algo histórico e importante para todo este país. Para finalizar, Wembley tiene una capacidad para 90.000 espectadores, lo que lo convierte en el estadio más grande de todo Inglaterra. Como muchos sabrán, ningún equipo juega aquí en este estadio, sino que le pertenece a la selección de Inglaterra. También, como es el estadio más importante de Inglaterra, se juegan playoffs de ascensos, las finales y semifinales de la FA Cup, la final de la Community Shield y las semifinales y finales de la Carabao Cup. Y luego de caminar 5 minutos desde la estación de Fulham Broadway, llegamos aquí. A pesar de que estamos en el distrito de Hammersmith y Fulham, este no es el estadio del Fulham, es el estadio de Chelsea y como podemos ver aquí,
está el nombre de nuestro queridísimo Moisés Caicedo, el jugador más importante que tiene Ecuador en la actualidad. La historia del por qué este estadio no es del Fulham y es del Chelsea es un poco larga, pero brevemente se los resumo. Cuando el estadio fue construido, se suponía que el Fulham iba a ser el dueño del estadio. Sin embargo, el club rechazó y como ya tenían el estadio construido, tuvieron que fundar a un nuevo club, el London Athletic Club, que luego en 1905 fue refundado con el nombre del Chelsea, equipo que conocemos en la actualidad. El estadio fue inaugurado en 1877 y hasta la actualidad se le han dado varias remodelaciones. Sin embargo, el estadio tiene una capacidad para 41.000 espectadores y es algo que sorprende, porque el Chelsea es uno de los clubes más populares de Inglaterra y de todo el mundo, por lo cual este estadio desde hace temporadas atrás ya se le ha quedado chico. Y desde hace varios años se ha venido planteando una idea de que el Chelsea se mude para otro barrio y que construya un nuevo estadio o que este recinto sea ampliado. Es más, hace unos años atrás, a un poco más reciente, se hicieron unas votaciones para que los socios decidan si querían mudarse o querían ampliar el estadio. Finalmente ganó la idea de que el estadio se ampliase y digamos que se iba a dar ese proyecto que sin embargo años después fue cancelado. Hasta el día de hoy, 2024, el Chelsea sigue siendo local, sigue siendo el dueño de Stamford Bridge y parece que esa mudanza finalmente no se va a dar. Y bueno, por este sector del estadio tienen, digamos, todos estos cuadros donde explican un poco la historia, lo que marcaron algunos jugadores aquí en el club que pues al día de hoy son leyendas. Aún así me gustaron más los detalles que tenía el estadio del Arsenal a las afueras. Tenía estatuas, tenía sillas donde podías leer todo tipo de frases, pero igual aquí le hacen algo de honor a sus leyendas, no está nada mal y también hay que admitir que el recinto del Chelsea literalmente es súper pequeño. Stamford Bridge es uno de los estadios más importantes que a pesar de no ser, digamos, moderno, aún así tiene una magia increíble dentro de sus tribunas. Y para finalizar nuestra ruta de los estadios de Londres, hemos llegado casi en el anochecer, pero hemos llegado. Y a mis espaldas está el Craven Cottage, a media hora caminando de Stamford Bridge, pero aún así puedes venir en bus o en metro. Hay que decir que estos dos estadios se encuentran en el mismo distrito de Hammersmith y Fulham, por lo cual están en un barrio, digamos, aniñado, se diría en Ecuador. Y bueno, brevemente para repasar este estadio, porque tengo un video aparte sobre este mágico recinto, pues nada, esta es la tribuna antigua, la tribuna famosa construida en 1905 y se caracteriza porque mantiene todavía esos asientos de madera originales. Aún así, este estadio aumentó su capacidad a 30.000 personas recientemente con la inauguración de la nueva tribuna que queda en el río Támesis. Y esa casa que está al fondo es la casa que inició todo este recinto que ahora conocemos. Esa casa está desde 1780 y recién en 1896 pasó a ser la casa del Fulham. Y nada más que agregar, con este recinto hemos completado 6 estadios, de los más icónicos se puede decir en la ciudad de Londres. Obviamente que faltan hartísimos, falta el del Brentford, el del Crystal Palace, también falta visitar algunos de la segunda división, del Millwall, del Queen's Park Rangers, pero pues sería un video eterno y al final pues no nos da todo el tiempo porque empezamos esta aventura a las 11 de la mañana y actualmente son las 8 de la noche. Si tienes la oportunidad de visitar cualquier de estos estadios, ¿cuál sería el primero que visitarías y por qué? Déjamelo en los comentarios que te lo voy a leer y muchas gracias por apoyar este video. Si quieres seguir teniendo este tipo de contenidos, da un like, suscríbete y compártelo con alguien que esté interesado en este tema. Soy Fernando Rodríguez y nos vemos en la próxima.